Konoha Tomare. Si hablamos de la historia del anime de Konoha Tomare, no me queda más que decir que es una historia sencilla, pero sin duda una de las mejores que he visto en este año. Quizás no esté su historia a la altura de un Shingeki no Kyojin, un Sword Art Online o historias por el estilo, pero sin duda es una historia sencilla, pero al mismo tiempo es increíble en el aspecto de que al ser tan sencilla saben manejarla bien la historia. Muchos dicen que si una historia no es espectacular, el anime no lo será, pero Konoha Tomare demuestra lo contrario. Una historia simple puede ser una buena historia y que al mismo tiempo te cautive. La historia de este anime se basa más que todo en un grupo de koto, un instrumento musical japonés, pero el cual ya todos sus integrantes se han ido y ya solo ha quedado uno, que es nuestro personaje de Kurata, siendo él el nuevo presidente del club de koto. Según va pasando la historia, vamos a tener dificultades y muchos objetivos que deben cumplir nuestros protagonistas. Pero regresando al inicio, al solo tener un personaje en el club de koto, se enfrentan a la dificultad de que lo puedan cerrar. Dicho personaje que se tiene que enfrentar a él sería nuestro personaje Kurata. Así hablemos un poco más del personaje de Kurata. Kurata era un estudiante, es un estudiante de segundo año, el cual ya solo ha quedado él en dicho grupo, ya que la mayoría eran de tercer año y todos ya se han graduado. Una vez empezando el ciclo escolar, se nos une al grupo de koto, que fue el primero, Kudo. Kudo se nos une al grupo y del cual me gustaría hablar más adelante un poco más a detalle de este personaje. Pero luego se nos unen los demás integrantes que aportan bastante a lo que sería este anime, aunque parezca que no. Tenemos a los personajes como Hiro, Kurusu, Isaki y... No, perdón, ese Isaki no, sería Genk y Shinkyuki, Shinsu, perdón, ese era nuestro siguiente personaje. Pero igual, la verdad en cuanto a personajes tenemos una gran variedad y de distintos tipos de personalidad cada uno, pero el cual no decepciona el anime. Algo que me ha gustado bastante de este anime es cómo han sabido incluir a cada uno de los personajes. Desde los personajes como Kurata, Kudo, Satowa y todos los demás, incluso los secundarios, no solo han sabido presentar correctamente. No se ha sentido ningún personaje que haya sido forzado o que esté ahí como relleno, para nada. Cada uno de los personajes tiene un porqué y un motivo de estar en ese momento. Si nos dedicamos a hablar a cada uno de los personajes de este anime, puedo decir que me encanta cada uno de ellos, en el aspecto de que el anime no los ha sabido presentar de una forma correcta, como por ejemplo los tenemos con los personajes de Kudo, Satowa y Kurata. Y bueno, en realidad todos los personajes fueron magníficamente presentados. ¿A qué me refiero con esto? Les pongo en contexto. La mayoría de animes nos incluyen a personajes y nos muestran un poco de su historia y nos dejan con eso de que hay una historia detrás del personaje, pero no la saben explotar. En este caso nos presentaron una historia de cada uno de los personajes y le dedicaron un capítulo o por lo menos la mitad de un capítulo a cada uno de los personajes, y esto realizó que nos sintiéramos conmovidos y entendiéramos la personalidad de cada uno de los personajes. Además de eso, cuando nos presentan el anime y ahora que ha acabado la segunda temporada, podemos ver los dos capítulos, el capítulo número 1 y el capítulo final. Cuando los vemos, en realidad vemos que hay una gran diferencia con lo que empezó el anime y con lo que está terminando, pero es porque cada uno de los personajes ha tenido un crecimiento bastante notorio.
y no fue un crecimiento sencillo, sino que en el anime nos muestran cómo es que esos personajes han crecido emocionalmente. En todos los personajes tienen historia, pero los que más voy a destacar como una buena historia serían los personajes de Kudo y Satowa. Por el lado de Kudo tenemos que él fue tratado como un criminal, no lo presentan así porque eso, el por qué se nos presenta un criminal no lo dan, pero se da a entender en algunas ocasiones, si no lo demuestran en realidad, pero me estoy poniendo en la piel de los personajes, pero se da a entender que él cometió algo malo. Pero ya luego en el anime nos están mostrando a Kudo porque fue tratado como un criminal, y es porque se le acusa a él de haber quemado la casa de su abuelo y que más adelante el abuelo muriera por ello. Eso sería por el lado del personaje de Kudo. Pero continuando más con otros personajes, como por ejemplo el personaje de Satowa, cuando nos los presentan vemos una persona que conoce bastante del Koto y que era una maestra del Koto prácticamente. Y nos queda una duda, ¿por qué si es una gran persona, un prodigio se podría decir, del Koto, por qué ha terminado en un club como este? Eso poniéndonos de la piel del personaje, pero más adelante vemos el porqué. Por ejemplo, en Satowa vemos que su madre era una sensei, una maestra de una academia de Koto, el cual ella la rechazó a Satowa. Y entonces esos son detalles que en el anime quedan bien marcados y vemos la personalidad de los personajes y quizás a veces el por qué están luchando. Y como por ejemplo ahora el caso de Kudo, cuando ya nos presentan bien su historia y vemos que Kudo no era en realidad malo. Él no quemó la casa de su abuelo. En realidad Kudo le tiene cariño a su abuelo. Y son detalles que bastante grandes. Sé que no me he expresado correctamente de esto, pero es que hay mucha información y no quiero que este video quede muy largo. Pero es bastante información y me tomaría bastante tiempo hacerlo. Pero eso hablando de estos personajes, también tenemos en el personaje de Hirokruzu, vemos también su historia, un poco, no mucho, pero nos muestran el por qué ella actuó así desde un inicio y el por qué lo hacía y todo. En realidad cada uno de los personajes tiene su historia. Kudo, que por ejemplo salvó a sus compañeros, que eran los demás, los restantes del equipo de Koto, y todo ello. Lo que me ha gustado también es que nos han mostrado diferentes etapas de cada personaje. Nos han puesto los objetivos, es decir, nos pusieron un objetivo principal desde el inicio de la serie, pero para llegar a ese objetivo final, lo que han hecho es ponernos otros objetivos que ellos tienen que superar, los cuales lo han ido haciendo y en algunas ocasiones han tenido que fallar para lograrlo hacer. De ahí que algo más que me gustaría hablar sería de los personajes secundarios, que irónicamente en algunos animes no suelen ser una gran parte esencial del anime, pero en este caso lo son, en el aspecto de que si nos quitan a uno de esos personajes, quizás la historia pueda cambiar totalmente. Por ejemplo, tenemos al sensei, el profesor, el director de Club de Koto. Él podemos ver que tiene una historia que no nos han contado todavía y que puede tener una historia muy espectacular, el cual parece ser que, si no me equivoco, él viene que sus padres eran unos grandes músicos, pero él ya no lo es. Y tenemos que entonces él está dando clases y apoya el Club de Koto, pero no lo demuestra. O sea, él le gusta su Club de Koto y todo, pero no lo demuestra. Es simplemente una persona fría ante ellos. Y en esa segunda temporada nos mostraron a otra persona que no recuerdo el nombre, desgraciadamente se me ha olvidado el nombre, pero creo que aparecerá una foto de ella ahorita mismo. Y esta persona es la maestra para que los chicos aprendan a manejar el Koto de una manera mejor, ya que ninguno de ellos a la fecha de lo que estaban en ese momento manejaba el Koto como se debería. Entonces necesitaban una instructora y ella irónicamente se ofreció, pero empezó con unos fines solo para ver a Satowa, que la tomaba como
su ídolo o quizás rival. No quedé claro muy bien en ese aspecto, pero me ha gustado. O sea, a eso es lo que me refiero. Incluyeron a cada personaje porque necesitaban un motivo. Y lo incluyeron a él porque tenemos así a Satowa, que les podía estar enseñando, pero debido a que les estaba enseñando, ella no avanzaba. Entonces trajeron un maestro para que les enseñara todo y todos pudieran avanzar. Esos aspectos son los que yo le digo que es un buen manejo de personajes. Además de eso, ya en esta segunda temporada se nos mostraron otra historia, otro poco que me ha gustado bastante, la verdad, y he quedado como ansioso de una tercera temporada para ver qué sucede. Por ejemplo, el personaje de Kudo y Hotsuki, o sea, Satowa, Hiro Kurusu y Kurata. En esos 4 personajes podemos ver que se intentaba hacer una relación de amor por parte de las chicas. En el caso de Satowa con Kudo y Kurusu con Kurata. Pero la verdad es que me gusta en ese aspecto como lo están haciendo. Porque nos mostraron que puede haber una historia, pero solo lo mostraron en algunos capítulos. No se enfocaron en ello del todo, pero nos dejan como aquí hay algo, más adelante lo podemos ver. Pero no pierden nunca de vista su objetivo. Algo que sí quiero decir es que en esta segunda temporada siento que le dieron demasiados capítulos a eso y se estaban intentando desviar de su objetivo, pero luego lo volvieron a retomar el camino de su objetivo. Eso sería por ese lado en esa segunda temporada que hubo. Y a diferencia de la primera temporada, en esa segunda pude ver también que los personajes habían tenido un crecimiento bastante exponencial en el aspecto de que cada uno de ellos ya tiene una personalidad diferente y ya se adapta mejor al grupo. Ya eso terminando, ya diciendo una cosa más en general, podríamos hablar de la música que se tocaba. Siento que fue como un Chikatsu wa Kimi no Uso, en el aspecto de que cada música representa algo en el escenario y representa los sentimientos de cada uno de los personajes y nos demuestra una escena en concreto del por qué están luchando. Por ejemplo, muchos animes he visto que tienen de música que he visto que tienen ese problema, que nos presentan demasiadas canciones y al final ninguna termina siendo tan especial. Por ejemplo, el anime de Chikatsu wa Kimi no Uso, una de las razones por las que fue tan bien visto y que por mi parte siento yo que fue así, que es porque no tiene tantas canciones y cada una de las canciones que se nos está tocando representa una escena en concreto, un sentimiento concreto de los personajes. Aquí con Ototomare intento hacer eso, tomar un poquito de canciones, no tomar demasiadas y que representaran un momento y un sentimiento en concreto para los personajes y que eso se llegara a transmitir para nosotros. En cuanto a la animación de este anime, puedo decir que a comparación de su primera temporada, la segunda mejoraron. Eso sin duda siento que ha mejorado un poco. No es tan grande la mejora, pero sí se siente que mejoraron. Y también se mantiene la animación en muchas partes de todos los episodios que han habido. Se mantiene casi siempre igual, nunca suele haber muchos bajones. En algunos sí, pero en otros no. Y en las escenas de música pues sí lo han sabido manejar bien, la animación. En cuanto a la banda sonora, el soundtrack que hubo me ha gustado bastante. Nos han sabido manejar bien las canciones y me gustó ese detalle que metieran algunas canciones de Koto, pero solo como banda, como música ambiental y más no una música principal. Eso me ha gustado también. Y yo creo que eso sería todo por este video. Creo que quedó más largo de lo que yo esperaba, así que espero que me dejen su like, suscríbanse y si quieren ver más videos como este, déjenmelo en los comentarios. Así que nos vemos y bye.